El día de hoy vamos a estudiar el trastorno de estrés postraumático, según los criterios que encontramos en el DSM-5. El DSM-5 expone como criterio A la exposición a la muerte, la lesión grave o la violencia sexual. Esta puede ser real o amenaza, y para cumplir con este criterio tiene que cumplir uno o más de los siguientes síntomas. 1. Experiencia directa del suceso traumático. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otra persona. 3. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. O 4. Exposición repetitiva o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Nota: el último punto no se aplica a la exposición a través de los medios electrónicos, como puede ser la televisión, las películas o fotografías, a menos de que esto esté relacionado con el trabajo. El criterio B dice que es la presencia de uno o más síntomas de intrusión que se asocian a los sucesos traumáticos, y estos comienzan después del hecho. 1. Los recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. 2. El sueño angustioso recurrente en los niños en los que el contenido y el afecto del sueño está relacionado con los sucesos traumáticos. 3. Reacciones disociativas. 4. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a algún aspecto del suceso traumático. O 5. Alguna reacción fisiológica intensa a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a algún aspecto del suceso traumático. El criterio C es la evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienza después de este, como se pone de manifiesto una o las dos características siguientes. 1. Evitación o esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. O 2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, como pueden ser personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones, etc. Estos despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca de el mismo hecho traumático. El criterio D es la alteración negativa cognitiva y del estado de ánimo asociada al suceso traumático, y este comienza o empeora después del hecho traumático, y debe de llevar por lo menos dos síntomas de los siguientes para que se cumpla. El primero es la incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático. Esto es debido principalmente por amnesia disociativa, y no debe de ser causa de una lesión cerebral, alcohol o drogas. 2. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo, como por ejemplo: estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados. 3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático, que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. 4. Estado emocional negativo persistente, como por ejemplo miedo, terror, enfado, culpa, vergüenza. 5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. 6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. 7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Criterio E. Este se caracteriza por la alteración importante de alerta y reactividad asociada a los sucesos traumáticos. Estos comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se pone de manifiesto para los dos síntomas siguientes como mínimo.
El primero son un comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. 2. Comportamiento imprudente o autodestructivo. 3. Hipervigilancia. 4. Respuesta de sobresalto exagerada. 5. Problemas de concentración. 6. Alteración de sueño. Puede ser para dificultad para conciliar el sueño o para continuar o tener sueño inquieto. El criterio F es que la duración de los criterios anteriores debe ser superior a un mes. El criterio G es que la alteración causa un malestar clínicamente significativo o algún deterioro en el área social, laboral u alguna otra área importante del funcionamiento. Y el criterio H es de que todos estos síntomas no deben ser atribuidos a los efectos fisiológicos de alguna sustancia o de alguna enfermedad médica. Además, el profesional en este caso tiene que especificar si la persona que presenta estos síntomas tiene síntomas disociativos, como puede ser la despersonalización o la desrealización, o debe especificar si tiene algún tipo de expresión retardada en donde la persona manifiesta estos síntomas 6 meses después del acontecimiento. Y todos estos síntomas que se mencionan también tienen que ser cumplidos en niños mayores de 6 años. En esto consiste los criterios diagnósticos del DSM-5. Una persona debe de cumplir todos los criterios para que pueda ser diagnosticada con este trastorno. Además, hay que considerar que las enfermedades que tienen algún tipo de potencialidad mortal o debilitante no pueden ser considerados como eventos traumáticos. Y el punto clave está en que la memoria debe ser recurrente en el evento, en donde se suelen tener componentes sensoriales, emocionales o fisiológicos que se activan al momento de que la persona recuerda ese evento. Los estados disociativos que las personas pueden pasar puede durar desde unos segundos a varias horas o incluso días. Y también hay que tomar en cuenta de que puede existir algún tipo de regresión en la capacidad que algunas personas tienen en algún tipo de desarrollo, sobre todo cuando es en niños. Esto llega a dificultarse más. También pueden aparecer pseudoalucinaciones auditivas en donde las personas recuerden algo sobre el evento traumático, y esto podría llevar a algún tipo de ideación paranoide, así que hay que tener cuidado. También generalmente las personas con este trastorno pueden tener problemas para regular sus emociones o para mantener relaciones interpersonales de forma estable. Los factores de riesgo que pueden afectar a estas personas se dividen en 3. Están los factores pretraumáticos, los factores peritraumáticos y los factores postraumáticos. Los peritraumáticos se dividen en temperamentales, de ambientales o genéticos y fisiológicos. Cabe recalcar de que el sexo femenino, y más en las niñas más jóvenes, se suele dar con mayor facilidad este trastorno. En los factores peritraumáticos solo se encuentra el ambiental, que depende de la gravedad o las dosis que la persona pudo haber pasado en este hecho traumático, el peligro vital que la persona percibió, las lesiones personales, la violencia, o para el personal militar ser autor o testigo de atrocidades como matar a personas, ¿verdad? Los factores postraumáticos se dividen en temperamentales, en donde las personas generalmente tienen una evaluación negativa sobre sí mismos o tienen algún tipo de estrategia inadecuada
para afrontar ese tipo de situaciones. Además, esto puede desarrollar un trastorno de estrés agudo. Además, se encuentra el factor ambiental, que cabe recalcar de que esto se mejora cuando los familiares y los amigos cercanos tienen una mayor predisposición a mostrar apoyo a la persona que está sufriendo de este trastorno. Los aspectos diagnósticos que están relacionados con la cultura pueden variar, y el riesgo puede ser relativo dependiendo de la exposición a la que se encuentre la persona. Con respecto al género, como mencionamos anteriormente, era más frecuente en las mujeres. Y las dificultades que una persona puede pasar con este trastorno es dificultad para socializar o para tener algún tipo de trabajo que esté relacionado con el trastorno que tenga, o incluso puede evitar físicamente los lugares que le recuerden a dicho evento traumático. Para el diagnóstico diferencial se encuentra el trastorno de adaptación, otros trastornos y afecciones postraumáticas, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de ansiedad y TOC, el trastorno depresivo mayor, el trastorno de personalidad, trastornos disociativos, trastorno de conversión, trastornos psicóticos o lesión cerebral. Y la comorbilidad en este trastorno es muy alta, ya que el 80% de las personas son propensas a presentar algún síntoma con el criterio diagnóstico para otro trastorno mental, como puede ser depresión, trastorno bipolar, ansiedad o trastorno por consumo de sustancias. También hay que tomar en cuenta de que la mayoría de niños pequeños con trastorno de estrés postraumático tiene al menos otro diagnóstico, y los patrones de comorbilidad son diferentes a las personas adultas, ya que en los niños se puede presentar el trastorno negativista desafiante y el trastorno de ansiedad de separación. Por último, existe una considerable comorbilidad entre el trastorno de estrés postraumático y un trastorno neurocognitivo importante. Así que algunos de estos síntomas pueden solaparse entre algunos trastornos. Espero esta explicación les haya servido, les haya ayudado para poder entender mejor lo que es el trastorno de estrés postraumático, y también para que podamos apoyar mejor a estas personas. Muchas gracias.